nuestra fe. Amén. Lo que es el Deuteronomio 6:4. En el pueblo de Israel a ese versículo se le llama el Shema, que significa oye. Así como comienza el versículo oye Israel, esa palabra de oye en hebreo es Shema. Amén. ¿Estamos? Entonces dice así en hebreo: Shema Israel Adon Echad. Quiere decir, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Bueno, ¿por qué lo dije en hebreo? Bueno, ahí vamos a estudiar hoy la palabra Echad. Amén. La palabra Echad. ¿Qué significa la palabra Echad? Amén. Si están escribiendo, le voy a dictar a lo que están escribiendo. Bueno, ¿qué significa Echad? Bueno, Echad significa uno. Echad también significa unido. Significa unir. Amén. Significa unidad. Otra vez, ¿alguien lo escribió? Que me lo dicte. Significa uno, unido, unir, unidad. Amén. ¿Estamos? Entonces, miren, cuando dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y en el hebreo termina Adon Echad. Amén. Entonces, cuando el Trinitario interpreta la palabra, dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es una unidad. ¿Amén? Así es como lo interpreta, porque Echad significa unidad, pero a la vez significa también uno. Amén. Entonces la discusión es, no, Echad significa uno, y el otro, no, Echad significa unidad. ¿Y cuál tiene la razón? ¿Cuál? Bueno, hoy vamos a estudiar eso, amén. Más detenidamente. Nosotros vimos el tema de Echad, pero lo fuimos rápido, ahorita un poquito más detenido, amén. Muy bien, entonces, fíjense, hay palabras en nuestro castellano que están en plural. Vamos a hablar de la palabra cactus. Hablamos del día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Y por qué son plural? Porque terminan con la letra S. Amén. Tenemos cumpleaños, análisis, están en plural. Muy bien, entonces para que nosotros identificamos si se está hablando exactamente en plural o en singular, porque yo puedo decir, mira el cactus, o mira los cactus, pero las palabras son plural. Entonces, ¿cuál lo determina? Lo determinan los pronombres, que son lo anterior. El, lo, las. Amén. Entonces, si yo digo, el cactus, aunque la palabra esté en plural, es cactus, pero el pronombre el está en singular, y automáticamente ese me dice, no, está hablando solamente de uno, nada más. De igual manera, si yo digo lunes, está en plural. Si yo digo los lunes, automáticamente por el pronombre me dice es plural. Pero si yo digo el lunes, por el pronombre me está diciendo que nada más es un día lunes nada más. Amén, hermanos, si estamos acá. Entonces, similar sucede con lo que vamos a estudiar con la palabra acá. Vamos por favor a Génesis 2:21. Génesis 2:21. ¿Sí entendimos este ejemplo, hermanos? ¿Sí? Génesis 2:21. Génesis 2:21. Amén. ¿Estamos ahí? Génesis 2:21. Dice así: entonces dijo Dios, entonces Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras él se dormía, tomó una, ¿qué dice? De sus costillas. Tomó una. Luego dice, de sus costillas. Pero está hablando que tomó de todas esas, porque las costillas, ¿cuántas tenemos? No recuerdo, ¿no? 24. De todas las 24 que tenemos, dice que tomó una. Entonces está aclarando. Dice, tomó de las costillas. ¿Qué tomó? Una nada más. Amén. Entonces si se da cuenta, usted está hablando tanto en plural, porque dice costillas, pero dice, de todas esas, vamos, tomó nada más una. Amén. Entonces, ayeleja significa uno. Estamos acá, porque tomó de todas estas, tomó nada más una. Dice. Sigamos viendo. Génesis 11,
versículo Génesis 11, versículo 4. Amén. Y dijeron, vamos, 11:4 de Génesis. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos, ahí está el plural, y hagámonos, pero luego sigue el singular, un nombre, el Ejad. Amén. Hagámonos, está en plural, por supuesto, pero aclara y dice un nombre. O sea, de todos nosotros los que estamos, todos, vamos a hacer nada más un nombre. Amén, si estamos despiertos. Entonces, aquí el Ejad, porque así aparece en el hebreo, nos aclara que es uno nada más. Que en la palabra que le antecede está en plural, sí, pero lo aclara. Hagámonos, ¿qué dice? Un nombre. ¿Sí estamos acá, hermanos? ¿Despiertos todos? Entonces, ¿qué significa Ejad? Léalo, por favor. Ejad, uno, unidos, unir, unidad. Amén. ¿Sí estamos acá? Entonces, todos ellos tenían que llegar a la conclusión que se tenía que hacer nada más un nombre. Amén, hermanos. Sigamos viendo en el versículo 6. Y dijo Dios, he aquí, el pueblo que dice es uno. Bueno, pero en el hebreo pueblo significa muchedumbre de gente. Entonces dijo Dios, he aquí, toda la gente, ¿qué cosa es? Uno. Despierta, estamos acá. Entonces, ¿qué es lo que dice el trinitario religioso? En el Shema de Deuteronomio 6:4 dice, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ejad y Ejad significa uno, y también a la vez unidad. Porque, bueno, le ponen de ejemplo lo de la Torre de Babel. Viste que eran muchos, y se hicieron uno. Eso significa Ejad. Y también de las costillas, de las tantas que se tiene, nada más tomó una. Entonces, de igual manera, Dios es tres, pero a la vez es Ejad. ¿Estamos acá? Bueno, entonces nada más nos tenemos que basar en lo que es las palabras que le anteceden a Ejad. Nos tenemos que basar en eso. Si leímos ahorita el versículo 4, el 4, otra vez dice, y hagámonos, está en plural, por supuesto, porque está hablando de todo el pueblo, pero resume y dice un nombre. Ahí está el Ejad, que es uno de todos, llega a uno, o sea, una unidad. Amén. Así es, no lo voy a negar ahí. Sigamos ahora con el 6. He aquí el pueblo que dice, toda la muchedumbre es uno solo nada más. Ese es Ejad en unidad, sí. Ese es Ejad en unir, sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque la palabra que le antecede está hablando en plural. ¿Sí estamos acá, hermanos? ¿Sí? ¿O lo estoy revolviendo? Sí, hermanos. Sí, que Ejad se va a utilizar conforme al contexto. Tenemos que analizar el pronombre para ver qué significado le vamos a dar. Amén. ¿Cuándo el Ejad viene siendo unidad? Porque antes aparece una palabra que habla de varios, y esos varios llegan a ser uno, como en el caso y de las costillas, hablando de varios, tomó una. Ahí el Ejad significa unidad, sí, porque se habló primero en plural y lo resume en uno. Y el pueblo era muchos. El versículo 6. He aquí el pueblo, gran cantidad, que dice es uno. Ese Ejad es unidad, por supuesto que es unidad, porque anterior a uno, donde aparece en el versículo 6, que es Ejad en hebreo, aparece el pueblo, que significa muchedumbre de gente. Amén. Hoy estamos poco a poco, poco a poco. ¿Estamos ahí, hermanos? Muy bien. Entonces, vamos a otro. Génesis capítulo 2. Génesis 2. Este es un Ejad. Creo que este es más claro de entender. Génesis 2, 24. Amén. ¿Lo encontraron? Dice Génesis 2, 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán, ¿qué dice?
una sola carne. Le antecede varios: padre, madre, y se unirá a su mujer, y se unirán, y serán una sola carne. Ese es ejad de unidad, que significa uno, pero que proviene de una unidad. Amén. ¿Sí estamos acá? Muy bien. Entonces dice otra vez el 24: por tanto dejará el hombre a su padre, a su madre, ahí van dos, y se unirá a su mujer, y serán, ¿qué dice? Una sola carne. Amén. Ese es ejad de ¿qué? De unidad. O sea que todos estos dos involucrados llegan a ser uno. Esa muchedumbre de gente que habla por Génesis 11:6, y el pueblo era uno. ¿Ese es ejad de unidad? Sí, por supuesto, no lo vamos a negar. Amén. Y de las costillas, todas las costillas, tomó una, porque está mencionando el plural. Perfecto. Ahora vamos a Deuteronomio 6:4. Todos, por favor. Deuteronomio. Vamos a estar un ratito nada más, hermanos, nos veo desvelados, pero un rato nada más vamos a estar. Mañana el tema va a ser de mucha bendición que se va a presentar. Pues le estamos pidiendo a Dios que dé palabra. Mañana va a ser muy interesante. Amén. Deuteronomio 6:4 dice: escucha, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Cuando se refiere, está hablando solamente de Dios, solamente de Dios. Y empieza a hablar de Dios a partir de donde dice el Señor nuestro Dios. Está describiendo el Señor uno es. Ahí aparece ejad, sí, claro que sí. Pero resulta que no lo antecede ni le precede un plural. ¿Me está entendiendo? Entonces, si usted recuerda los versículos que leímos anteriormente, y el pueblo significa muchedumbre de gente, era uno. Amén. Y dejará padre y madre, que van dos, y se unirá a su esposa y serán una sola. Ese es ejad de unidad, sí, porque está hablando de varios y llega a ser uno. Amén, hermanos. Amén. Entonces, si yo dijera acá, ¿no? Un ejemplo: hermanos, vamos a hacer una sola fuerza todos. Ese ejad es ejad de unidad. Uno, pero que se llegó al resultado de varios. Amén. ¿Sí me estoy explicando bien, hermano? Entonces es muy curioso la gramática hebrea, porque pues para nosotros cualquier palabra casi no le pone importancia. Cuando decimos pásame eso no existe en el lenguaje, ¿no? Otras decían, o luego también cuando dicen ahorita, eso tampoco existe, pero es nuestra forma de hablar. Pero lo que es en el hebreo, ya las palabras están muy definidas, pues, y se sabe a qué se refiere en el momento. Entonces, cuando le precede, voy a leerlo aquí, si gustan escribir. La palabra ejad es singular o plural. Ejad, así como lo escucha, E-J-A-D, ejad. Ahorita no vamos a escribir palabras en hebreo, solamente estoy dictando cómo se dice. La palabra ejad es singular o plural, fíjese, o sea, puede ser singular o plural. Amén. Amén. Siempre determinado. Amén. Por la palabra que le antecede o precede, o sea, la palabra que está antes o la palabra que está después. Amén. Otra vez, la palabra ejad es singular o plural, siempre determinado por la palabra que le antecede o que le precede. Amén, hermanos. Muy bien, ¿lo escribieron? ¿Qué dicen, por favor? La palabra ejad es singular o plural, siempre determinado por la palabra que le antecede o le procede. Amén. Estamos acá despiertos, hermanos. Entonces, los estoy revolviendo con toda franqueza, digan ustedes, hermanos. Lo que es en eso sí es a veces complicadito comprenderlo, claro que sí, porque como es otro lenguaje que nosotros no estamos acostumbrados a hablarlo, y llega a ser una arma que lo usan los religiosos para convencer muchas veces a los universitarios.
Mira, Ejad significa unidad. ¿Y qué es unidad? De varios. Entonces, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo forman una unidad, o sea, un Dios, ¿ve usted? Entonces, de esa manera presentan y dicen ellos, dicen los trinitarios, yo creo en un solo Dios, dicen los trinitarios, que se forma de una unidad, de un Ejad. ¿Y dónde? Pues en Deuteronomio 6:4, donde dice, Dios es Ejad. Y ellos lo traducen así, Dios es una unidad. ¿Estamos? Pero guiándonos por las reglas de interpretación, Ejad Ejad es plural o singular. ¿A partir de qué? Siempre. ¿O determinado? Por la palabra que le antecede. La palabra que le antecede o le precede. ¿Amén? Estamos acá. Entonces, en el caso del 6:4, otra vez dicen, oye Israel, y ahora habla de Dios. El Señor nuestro Dios, el Señor Ejad es, dice Ejad, sí, así aparece. Muy bien. Entonces, pero ese Ejad, para que determine si Dios es una unidad, debe de haber una palabra que le anteceda o que le preceda de que es una unidad o de que son varios. Entonces, el texto diría, si fuera así, oye Israel, nuestros señores, nuestros dioses, es un Ejad. Entonces sí, sería así, porque está hablando de un plural, nuestros dioses, nuestros señores. Pero la palabra dice, el Señor, nuestro Dios, el Señor, uno es. Entonces, ese Ejad que aparece en 6:4 no le antecede ningún plural. Todo está en singular, en singular, en singular. Por lo tanto, ese Ejad significa uno. No significa unidad, sino que significa uno nada más. Amén, hermanos. Muy bien, a ver, preguntas, hermanos. A ver, estoy revolviendo. Amén. ¿Sí estamos? Muy bien. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Nada? ¿Contra esa libertad? Muy bien, vamos por favor a lo que nos dice Eclesiastés 4:8. Eclesiastés capítulo 4. Amén. Eclesiastés 4:8. Dice así 4:8 de Eclesiastés: está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Amén, hermanos. Ahora dice el 9: mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Amén, ¿estamos ahí? Ahora, otra vez dice el 8, ahí nos vamos a traer el 8. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de su riqueza, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Muy bien, aquí dice, si lo leemos otra vez, está, ¿qué dice? Un hombre. Entonces, ese Ejad, esa palabra es Ejad, está un hombre. Ahora, en la palabra que continúa dice, está un Ejad, o sea, está Ejad, un hombre, solo. Esa palabra solo en hebreo es, si lo quieren escribir, hermanos, amén. Esa palabra es aquí, y eso lo que hace es que aclara al 100 que no hay absolutamente nadie. Amén. ¿Estamos? No hay nadie. Entonces dice, está un hombre solo.
Entonces, está Ejad, hombre, ¿cómo sería? Allí. Está aclarando, pues, es como cuando decimos, y está solo, sí, solo, solito. O sea, queremos recalcar que está completamente sin nadie. Entonces lo que hace el allí es que le da esa confirmación y dice, nadie en absoluto. Amén. Entonces se usan las dos palabras ahí. Está un hombre, está Ejad, un hombre, y luego sigue la palabra para que recalque bien y remache que está solo, allí. ¿Y qué significa allí? Que no hay nadie más, que está solo, que no hay nadie más. Amén, ¿sí estamos? De hecho significa que está huérfano, también significa esa palabra. ¿Y qué es un huérfano? Que no tiene a nadie. Amén. El único, exactamente. Entonces esa palabra, lo que hace él allí es que viene y dice, con esta palabra se confirma que no tiene a nadie. Amén. Entonces cuando aparece Ejad, como nos dimos cuenta, le debe de anteceder el plural o singular para determinar si es una unidad, que son de varios, o es uno nada más. Pero aquí si nos damos cuenta, si nosotros lo leyéramos así, pasa su vista. Dice, está un hombre, no vamos a leer solo ahí, está un hombre sin hermano, que nunca se sacia de trabajar, y dice sus riquezas, ¿para quién trabajo? ¿Para qué defraudo mi alma? Es un hombre que aunque está solo, implícitamente está hablando de otros. ¿Sí me entienden? Cuando dice que no tiene hijo, ¿y qué dice? Ni hermano. Entonces nos podría dar a entender que ese Ejad viene siendo una unidad porque le antecede un plural que viene siendo su familia. Pero para que eso no quede de duda, dice ahí, está un hombre solo allí, y significa huérfano, que no tiene a nada, que no tiene a nadie. Amén. ¿Estamos acá despiertos? Tal vez estoy revolviendo con toda libertad, hermanos, con toda libertad. ¿Qué hace la palabra allí? ¿Qué hace la palabra allí? Lo que hace la palabra allí es... No deja dudar, no deja para que sea de otra manera interpretado. Exactamente, qué bueno, ayúdenme porque como es primero y ayer nos desvelamos. ¿Sí? Para que ya no lo interprete, pues, para que no le busque más usted o alguien más. No, dice allí. Allí significa huérfano, sin nadie, sin nada, único. Y la palabra único significa, en nuestro castellano, sin nadie de su especie, significa el único nada más. Amén, hermanos. Entonces, amén, así es como dice la hermana, amén. Para que no quepa duda, que está solito. Y es muy interesante entender esto. ¿Por qué? Vamos a irnos a este versículo de la palabra en Isaías capítulo 45. Isaías capítulo 45. Versículo 5. Ponga atención, por favor. Es muy interesante esto. 45:5. ¿Lo encontraron? Amén. Dice, escuche, yo soy Dios y ninguno más hay. Entonces, esa palabra, cuando dice ninguno, en el hebreo dice allí, y allí significa solo, huérfano, sin nadie. ¿Lo está viendo usted? Y si ponemos atención, te vamos a leerlo, va a ver usted que no usa la palabra Ejad, sino que solamente va a usar la palabra allí. Entonces imagínense, cuando ya aparece la palabra allí para Dios, y allí significa que no hay ninguno, que está solo, que es huérfano, nada ni nadie está, es el absoluto, único. Entonces no podemos encontrar otra palabra más para decir que está solo, que en el hebreo es el allí. En castellano, ¿cuál sería?
Pues solo, ¿no? Solo. Otra palabra más así, más... Sí, prácticamente lo mismo. Amén. Entonces imagínense que le diga, y ¿quién se quedó en tu casa? Pues se quedó sola la casa. ¿Y con quién? No, pues ya te estoy diciendo que sola. No tiene por qué interpretar, está sola la casa. De igual manera, en la palabra de Dios, cuando encontramos la palabra allí, ya no, como dije, ya no se le tiene que rascar, oye, que parece que hay dos, no, porque el allí completamente remacha todo, cualquier duda que haya, porque allí dice, sin nadie, ninguno, solo, huérfano. ¿Estamos acá? Entonces dice así, 45:5. Yo soy Dios y ninguno, ahí es donde aparece allí, ninguno más hay. Que dice, no hay Dios fuera de mí. Y sigue hablando. ¿Estamos? Ahora el 6, léalo por favor, hermanos. Para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jesús, y ninguno más que yo. Y que dice ninguno, otra vez en hebreo se usa la palabra allí. Y ninguno más que yo, allí. O sea, yo estoy solo, yo soy el único, no hay nadie. Eso es lo que quiere decir la palabra allí. ¿Sí estamos, hermanos? Entonces sigamos en el 14, donde dice ciertamente en ti está Dios y no hay otro. Y no hay allí, no hay otro fuera de Dios, no hay allí, está solo. Amén, hermanos. Y cuando dice huérfano, no quiere decir quiere decir que Dios tiene padre o madre, no, sino que quiere decir que está solo en absoluto. Amén. Sigamos en el versículo 18. Yo soy Dios, ¿y qué dice? Y no hay, otra vez aparece en el hebreo la palabra allí. Dese cuenta que no aparece la palabra ejad. Amén. Y aunque apareciera, él está hablando que es único, uno. Amén, hermanos. No aparece la palabra ejad, solamente allí. ¿Y por qué allí? Porque allí dice que él es único, solo, no hay nadie. Sigamos en el versículo 21. Y dice así, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno. Otra vez vuelve a aparecer la palabra allí. Amén. Muy bien, entonces, a ver, dice versículos. Entonces, a ver, hermanos, la palabra ejad se puede entender, bueno, ejad dice que es uno, unidad, unión. Entonces cuando dice ejad, ¿se puede traducir como una unidad de varios? ¿Sí o no? Sí. Determinando cuál, la palabra que está antes o que está después. Y dijo Dios, dice en Génesis 11, todo el pueblo es uno. Entonces ese versículo que acabo de decir de Génesis 11:6 es el que cita mucho el Trinitario. ¿Viste? Todo el pueblo es uno. De igual manera Dios Padre, Dios, Hijo, del Espíritu es uno. Es ejad, y lo busca en el hebreo y resulta que dice ejad. Amén. Pero aquí vamos a respetar todo. Debemos de ver la palabra que le antecede y la palabra que le precede para determinar si ese uno llegó a ser una unidad, o sea, eran varios, llegaron a ser uno, pues uno en absoluto. Amén, hermanos. Si estamos acá, hermanos, va a venir en el examen, Va a venir en el examen. Muy bien. Entonces, ahora, con respecto a la palabra allí, así como lo escucha, allí, ¿qué es esa palabra? O sea, ¿qué nos dice a nosotros? ¿Qué es eso? A ver. Amén. A ver, hablen hermanos, hermanas, para saber que sí estamos comprendiendo. Que esa palabra allí aclara y no deja duda
de que solamente es uno solo nada más. Amén, hermanos, que no hay nadie más como Él. Y eso lo encontramos repetidas veces en Isaías 45, ahí donde lo leímos. Amén, hermanos. Muy bien. Ahora el 44:6, por favor, de ese mismo, de Isaías. Y luego va a leer el 8, 44:6, ahí estamos todos. Dice así dice Dios, el Rey de Israel, y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo el postrero, y fuera de mí, que dice, no hay. Otra vez, ahí usa la palabra allí, que no hay ninguno. Ahora el versículo 8, no temas, ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad, y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, allí, ninguno. Estoy huérfano, estoy solo. Eso quiere decir, no hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Amén, si estamos, hermanos. Ahora vamos al 45, donde estábamos. Versículo 21, creo que no lo leímos. Amén. Dice así. Vamos a leerlo a partir de la mitad del versículo. Entonces, si no yo Dios, ahí donde termina el signo de interrogación. Amén. Y continúa. Y no hay más. O sea, otra vez vuelve a repetir la palabra allí. Y no hay más Dios que yo. Dios justo y salvador. Y vuelve a repetir la palabra allí. Ningún otro fuera de mí. Amén. Entonces, miren, hermanos, comunitarios, pues nosotros debemos de saber cómo interpretar. Sabemos que pues es complicado tener cuánta información en nuestra mente, porque ahí está, repite. Es bien complicado, hermanos, porque se olvida, Se olvida, así como entras y sales. Imagínense, si no entró nada, ¿qué va a salir? Nada. Entonces, pero con que nosotros aprendamos esas reglas gramaticales, es más que suficiente. Entonces alguien que llegue y nos diga, no, es que Dios es un ejad. Es un ejad. Bueno, ejad en el sentido de uno nada más. Pero es unidad. No, porque a partir de dónde tú te basas. Yo me baso en lo que dice Génesis 11:6. No, ahí no está hablando de Dios, ahí está hablando de un pueblo. Pero cuando hablamos del Deuteronomio 6:4, ahí se está hablando de Dios. Y la palabra que le antecede es uno. Oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor Ejades. Amén. O sea, las palabras que le están antecediendo, como la que está después, resulta que está hablando nada más de uno. Amén, hermanos, ¿estamos ahí? Muy bien, seguimos con el 45:22. Miren a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios. ¿Y qué dice? Y allí, allí. ¿Qué quiere decir? No hay más. ¿Estamos? Muy bien. ¿Sí, hermanos? Ahora el 46:9. 46:9. 46:9. Ayúdenme, por favor, quien nos gusta leer. Acordaos de las cosas pasadas desde el siglo, porque yo soy Dios y no hay más Dios. Y no hay nada, acordaos de las cosas pasadas desde el siglo, porque yo soy Dios y no hay más Dios, y nada hay a mí semejante. ¿Ve usted? Repite la palabra allí. Si estamos, hermanos. Entonces, ahorita lo quise hacer sin las letras en hebreo porque se nos complica más, Se nos complica, la verdad, por pura palabra nada más. Ejad y allí. Amén. Esas son las palabras que estudiamos hoy. Ahora, nada más ya para rematar, cuando nosotros no ocupamos la palabra Elohim, no lo ocupamos. Ahora vamos a otro problemita, o mejor dicho, otro argumento de los trinitarios. Vamos a Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4. Amén. Deuteronomio 6:4, todos. Dice así: Oye Israel,
el Señor nuestro Dios, el Señor que dice, uno es. Muy bien, mucha atención. Si nosotros lo leemos en el hebreo, sería así, escuchen. Shema Israel, Adón El. Escríbalo a ver. Sería Shema, así como lo escucha, Shema Israel, Shema Israel, Shema Israel, amén. Adón El. O lo intercambia, el, Adón, separado. Así escríbalo así, el, Adón. Amén. Muy bien. Y continúa. Shema Israel, Adón, el o el Adón, el, amén, el Ejad, el Ejad. Amén. Amén. ¿Sí estamos? Ahora, ¿cómo lo leen los religiosos? Escríbalo también. Así lo leen. Shema Israel. Pero ahí aclare, los religiosos lo leen así. Aclare usted así. Porque imagínese, usted va a orar en hebreo. Le va a estar orando a la Trinidad. A ver. ¿Estamos ahí todos? Dice. Ellos leen Shema Israel. Y continúan. Adonai Elohim. Adonai Elohim. Adonai Elohim. Amén. Y continúan Adonai Ejad. Amén. ¿Estamos? Ya aclarábamos los nombres, como es Adonai. Decíamos que es Adonai, no Adonai. Amén. Bueno, ahorita vamos a tener un poquito nada más ahí. No vamos a extender mucho. Ahorita el recalentado en la casa estará. Está muy bien. Entonces, cuando ellos leen, dicen, ¿y por qué? ¿Por qué Ejad es una unidad? Porque ellos leyeron Shema Israel. Léalo por favor, como lo leen ellos. Shema Israel, Adonai, Adonai Elohim. Y resulta que Elohim significa dioses. Entonces cuando dicen ellos, dice Elohim, Ejad, los dioses es una unidad, son una unidad porque termina con Ejad. Amén. A ver, si lo estoy revolviendo, dígame con toda la libertad. Pásame ese mismo, por favor. Creo que hoy no era para ese tema. Están cansados. A ver si tienen color. Sí. Ahí hay dos palabras. Dicen ellos. Elohim es igual a dioses. Amén. Y luego aparte lo acompaña la palabra Ejad, que es unidad. Amén. Entonces dicen ellos, ¿dices que dice Elohim? Y Elohim significa dioses. ¿Y por qué dioses? Porque es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y estos tres son un Ejad, una unidad. Amén. Estamos acá. Ellos dicen, dices que dice Elohim. Y aparte, para rematar, dice Ejad. Elohim significa dioses. Y dioses. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La Santísima Trinidad. Y esos tres son una Ejad, son una unidad. ¿Sí estamos? Amén. Amén. Muy bien. ¿Están copiando o lo borramos? ¿Lo borramos?
Pero eso es lo que dicen ellos, no nosotros. Aclaro. Entonces, en Deuteronomio 6:4 dicen ellos, aparece la palabra Elohim, que significa dioses. ¿Y significa dioses? Amén. Sí, eso significa Elohim, dioses. Y luego aparece la palabra Echad, que significa unidad. Entonces, Elohim significa dioses, y ahí tenemos a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y como Echad es unidad, es decir, que los tres son uno. ¿Ves? Así es como ellos presentan su doctrina. ¿Continuamos? Ustedes me dicen. ¿Continuamos, hermanos? En hebreo es. Léalo por favor, aquí. Shema Israel. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Adonai Echad. Nosotros podemos decir esas palabras como esa, la otra, la anterior que estamos aquí. ¿Amén? ¿Sí estamos? Entonces, dicen ellos, dice que aparece Elohim y luego aparece la palabra Echad, dioses. ¿Y se le puede discutir con respecto a esto? No, porque Elohim sí significa dioses. Amén. Ahora, entonces, ¿qué es Elohim? ¿Ya puedo borrar eso, hermano? Ustedes me dicen, o hay algo que aclare acá antes de que lo borre con toda libertad. ¿Libres? Total, ni lo estoy copiando. No es cierto, ¿no? A ver, entonces vamos. Aquí. Vamos con la palabra Elohim. Esa es una palabra compuesta. ¿Sabe lo que es una palabra compuesta? Que es hecha por el hombre. Bueno, vamos a dictarle unas. Ahí no, aunque no lo copie. Miren, ¿qué es una palabra compuesta? Tenemos, por ejemplo, mucha atención, dos palabras tenemos que forman una: guarda y espaldas. ¿Qué es una palabra compuesta? Cuando unimos dos o más palabras, y esas dos palabras llegan a resultar una: guarda y espaldas. ¿Y qué al unirlas? Guardaespaldas. Pero es una palabra compuesta de dos. Tenemos otra que es abre, de abrir, y luego lata. Entonces, cuando se unen esas dos palabras con una palabra compuesta, es abre, lata. Esa es una palabra compuesta. ¿Sí estamos acá, hermano? ¿Sí estamos acá? Continuamos. Tenemos otra más, lo que es cama. Una cama, ya todos conocen una cama, y león, un animal. Y cuando se unen esas palabras, se forma uno. ¿Y cuál palabra surge? Camaleón. Eso es lo que se conoce como una palabra compuesta. ¿Viste qué bonito es? A ver, eso es una palabra compuesta. A ver, dígame otra palabra compuesta. Ajá, sí. Sacapunta, podría ser otra más. ¿Mande? ¿Cuál? A ver. Más y cada más. Ajá. Apréndale, hermano. Muy bien, esa es una palabra compuesta. ¿Compuesta por qué? Porque en ese caso son dos palabras que forman una. Amén. ¿Algo más a ver, hermanos? Silla de ruedas. Sí, puede ser. Sillas. Y luego la otra palabra es ruedas. Amén. Ajá, tabla. Y luego la otra roca, unido es tabla roca. Y se dan cuenta, ahora fíjense, es una palabra compuesta. Entonces, agarramos la palabra compuesta y la partimos. Y resulta que separado significa algo distinto. ¿Amén? Entonces, una palabra compuesta abre latas. Pues es para abrir latas. Partimos la palabra y nada más tomamos la palabra lata. ¿Qué cosa? No tiene nada que ver con la compuesta. ¿Presente aquí? Ahora bien, Elohim es una palabra compuesta. Si estamos acá, hermanos, otra vez, repita conmigo. Elohim es una palabra compuesta. Y al decir una palabra compuesta es que es de dos. Amén. Entonces, primero tenemos él.
Y esta palabra está en singular. Y Él significa Dios. ¿Amén? También se traduce como amo, Señor, pero siempre va a estar ahí singular. Amén. Él. Amén. Viene en el examen. Amén. Ahora la otra palabra que aparece aquí sería la palabra, como aquí está, im. Y que este es plural. Esto es lo que hace que esta palabra se convierta en plural. Im. Esta palabra, im, en el hebreo, cuando aparece im, esto hace que esto automáticamente se convierta en plural. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Nosotros decimos niño. ¿En qué está? En singular. Y nada más le agregamos la S. ¿Y qué pasó? Y se convirtió en plural. Esto es lo mismo que hace im en el hebreo. Tenemos él. ¿Y qué significa él? Dios. Uno nada más. Único, absoluto. Pero cuando se le agrega el im, entonces cuando dice dioses. ¿Sí estamos ahí, hermanos? Sí estamos con el libro. A ver, dígame usted con toda franqueza, a ver. Entonces, im viene siendo como la S en nuestro castellano, ¿no? Viene siendo como esto, como la S. ¿Sí, hermanos? Entonces, toda palabra que lleve im en el hebreo, rapidísimo lo pluraliza. ¿Amén? Suponiendo, tenemos el que ya hemos platicado mucho, sus, que significa caballo. Eso significa caballo. Y caballo está en singular, por supuesto. Entonces, cuando se le agrega im, ¿qué es? Es caballos. Entonces, ese automáticamente convierte eso en una pluralidad. Amén, hermanos. ¿Sí están acá, hermanos? Con toda libertad, pueden decir. Entonces, Elohim es una palabra compuesta porque originalmente nuestro Dios es uno solo y absoluto. Entonces, ¿qué hacen? Le agregan el im y automáticamente ya no es Dios, sino que ahora son dioses. ¿Sí estamos acá, hermanos? Despiertos. Entonces, ¿lo borro? ¿Sí, hermano? Entonces, nosotros no debemos de aceptar, no debemos aceptar que a Dios se le llame Elohim. Porque yo digo Elohim, automáticamente, ¿qué estoy diciendo? Dioses. ¿Ve usted? Amén. ¿Estamos despiertos? Entonces, eso automáticamente pues, es politeísmo. Varios dioses. Entonces, nosotros debemos de leer siempre como Él. Amén. Y ya la otra estudiábamos que hay otra palabra en el hebreo también, que era Eloh. Amén. Que también es lo mismo que esto. Dios, uno solo nada más. Amén, hermanos. Amén. Muy bien. Entonces, ahora Deuteronomio 6:4 vamos. Y acabamos. Deuteronomio 6:4. 6:4 dice: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, ¿qué cosa? Uno es. Muy bien, ahora ellos lo traducen: Shema Israel, Adonai Elohim, amén, Adonai Echad. Entonces cabe en lo que ellos dicen sí, porque ya vemos que Elohim es una palabra compuesta, y luego tenemos Echad, pues automáticamente queda. Pero resulta que con los demás versículos que podemos leer en toda la Biblia, nos va a decir 1001 veces que solamente hay un solo Dios. Entonces, cuando nos argumenten a nosotros que Dios es Elohim, no. Dios no es el Elohim. Dios es Él o Eloh. Él o Eloh, a lo que escribimos acá.
Y esas dos palabras significan Dios nada más, no dioses. Ajá, dígame, hermano. Ahí también está la palabra de Ejad. ¿En cuál, hermana? Aquí en el... Todo va a ir dependiendo de las palabras que le anteceden. Lo va a leer la hermana, a ver, la hermana Pati. ¿Cómo es el Shema del 6.4? Como debe de ser. A ver, ¿cómo es? Shema Israel, Adón, El, Ejad. Amén. Así sería. Adón, el Señor. El, Dios. Ahora, ¿cómo lo leen los religiosos? Hasta los mismos judíos, ¿cómo lo leen? Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ejad. Así es como lo leen. Entonces, nosotros lo leemos como lo leyó al inicio. Shema Israel, Adón El o Adón Eloha. Amén. Adón Ejad es uno. Pero las palabras que le anteceden está aclarando que es uno nada más. Amén. ¿Preguntas, hermanos? ¿Preguntas? ¿Libres? Esas dos palabras están en singular. Amén, hermanos. Amén. Entonces, Ejad significa uno, sí. Ejad significa unidad, sí. Y unidad quiere decir que de varios se hace uno. Pero para Dios no. Porque siempre debemos leer la palabra que le antecede o la palabra que le precede. Y así vamos a determinar si está ese Ejad resultó de una unidad o Ejad de nada más de uno. Amén, hermanos. ¿Sí estamos? Entonces, preguntas, hermanos. ¿Preguntas? ¿Nada? Ninguno. Muy bien. ¿Algo va a pasar, hermanos? ¿Hermanas? ¿Nadie? Ajá, sí. Pase, hermano. Adelante, hermano. Sí, hermano. Dios los bendiga a todos, hermanos. Pues le doy primeramente gracias a Dios por haberme permitido pasar a recoger la ofrenda. Les voy a compartir un texto muy conocido de la Biblia, muy hermoso, hermanos, y bueno, voy a ponerme mi lente porque ya no veo. Mire, les voy a dar lectura y escuchen, hermanos. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, segará escasamente. Y el que siembra generosamente también segará. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ay, qué hermoso dice este texto, hermano. Dice que ahora sí, el que siembra generosamente va a ser. ¿Sí? El que siembra escasamente va. Ahora sí, es como un sembrador. Si siembra mucha cosecha va a recibir. Si siembra poco, pues poco va a recibir. Hoy en esta hora, hermano, y luego abajo dice, cada uno de nosotros vamos a dar como propuso nuestro corazón, hermano. Hoy es el primer día del año. Vamos a dar, hermano, no con tristeza, dice, ni por necesidad, lo vamos a dar con amor, hermano. Yo los invito hoy en esta hora, hermano, pasan, depositen su ofrenda, ahora sí con amor. ¿25? Sí, hermano. Acá tiene, hermano. Sí, ¿agarras? 50. ¿50? Sí, hermano. Sí, hermano. Ven, hermano. Manda que te ahorita le digo, oiga, ¿sí es cierto? Bueno.
¿Ya pasaron todos? Ya. Bueno, este lugar que se me ha sido encomendado, hermano, le dejo el lugar al pastor de la iglesia. Que Dios los bendiga a todos. Amén. Con toda la actitud. Que Dios bendiga a la hermana. Amén. Vamos a orar y mañana pues hay estudio, hay que sentirnos contentos. Y le digo, mañana tiene un tema muy interesante, como el de hoy. Hay que poner mucha atención. Vamos a orar y en esta oración quedamos despedidos. De mañana a las 11:30 pues hay oración, hermanos. Oración. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, gracias, Padre, por este estudio que hemos recibido. Creemos, Padre, que eres uno, único y absoluto, Señor. Un solo Dios. No hay nadie que se asemeje a ti, no hay nadie que se parezca. Tú no tienes una sustancia que haya salido de ti y que esté parado a tu lado, o dos que estén parados al lado tuyo, sentados al lado tuyo. Eso es completamente falso, Señor Jesucristo. Tú eres uno solo. Tú no serías Dios si es que hay otro Dios y si es que hay otro Dios más. Eso es absurdo pensar que puedes llegar a ser un Dios o llegar a ser Dios, mejor dicho, habiendo otros más. Eso es completamente ilógico, no cabe en la razón. Por eso, Padre, creemos por tu palabra, Señor, que eres único, indivisible, el Allín, el único, que no hay nadie más que se asemeje, que no hay otro, Señor. Por eso, Padre, creemos que en el Shema de Deuteronomio 6:4, el Ejad es de uno nada más, porque lo antecede y lo precede el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Gracias, Padre bendito, te bendecimos, te exaltamos, Dios eterno, nuestro único y sabio Dios. Así lo dijo tu siervo San Pablo. Escribió las cartas a Timoteo, en Timoteo capítulo 1, en el capítulo 6, donde habla, dice, al único y sabio Dios, al Allín, lo vuelve a repetir. San Pablo lo repite en Romanos, en Corintios, donde dice, aunque haya muchos dioses, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Por eso, Padre, nos sentimos muy contentos de ser parte de esa familia y de esa revelación que tú has dado, que nada más eres uno, Señor. No estamos divididos en la oración, pidiendo a uno, pidiendo a otro y a otro no, Señor. Creemos que tú eres uno solo. Sabemos que llegará el día, Señor, en que seremos redimidos, Padre, de este mundo, y la doctrina, como la hemos recibido, será mucho más clara, Señor, mucho más específica cuando tú vengas, Padre, y sea expuesto tu palabra tal y como es, Señor. Como dijo tu siervo San Pablo, en parte profetizamos. Amén, Señor. Pero llegará el momento en que todo será revelado de una manera tan clara que no quedará duda, Señor. Te bendecimos, Padre, te exaltamos. Gloria a tu nombre, bendito Dios. Gracias, Padre. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas. Cuídalos, protégelos, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén, Padre. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Amén.